Hola, soy Luis Gabriel Ortega, médico salubrista, experto en infección por VIH-Sida. En este video mostraré aspectos generales de la coinfección tuberculosis-VIH. La tuberculosis representa una de las tres causas infecciosas más importantes de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, junto al VIH y la malaria. Se estima que un 15% de los casos de tuberculosis y el 25% de las muertes por tuberculosis tienen coinfección por el VIH. Entre las personas con infección por el VIH, la tuberculosis es la infección oportunista más común y también la causa más frecuente de muerte a nivel mundial. Casi una cuarta parte de las muertes relacionadas con el SIDA están relacionados con la tuberculosis. Las tasas de curación son menos eficaces, alcanzando entre un 50 y un 60%. Esto conlleva a un incremento de la mortalidad. La infección primaria ocurre habitualmente por inhalación del microorganismo en aerosoles de una persona infectada. A este nivel, las micobacterias son fagocitadas por los macrófagos alveolares. La replicación ocurre inicialmente en las vías aéreas terminales, donde las células fagocíticas, como los macrófagos, los distribuyen a otras áreas pulmonares y a ganglios linfáticos regionales. En los pulmones, las células T activadas producen citoquinas, tales como el interferón gamma, disminuyendo la cantidad de micobacterias y a la vez incrementando el llamado a otras nuevas células linfocitarias. Finalmente, esto desarrolla los granulomas. Una vez los linfocitos T con el tiempo disminuyen en conteo, como es el caso de pacientes con VIH, el granuloma libera los bacilos vivos, los cuales pueden diseminarse al propio pulmón o distribuirse a otros órganos. Después del contacto del bacilo de un sujeto inmunocompetente, solo el 30% hará una infección latente y el 70% será capaz de neutralizar la infección. De los que desarrollan la infección, el 5% progresará en los próximos 2 años a una tuberculosis activa. Entre tanto, el 95% restante continuará con una infección latente. De este último, el 10% reactivará una tuberculosis en el resto de la vida y el 90% continuará con tuberculosis latente. Por su parte, si la persona tiene VIH, la progresión a una tuberculosis activa después de un contacto será de un 10% de riesgo por cada año que pase. Hay que tener en cuenta varias diferencias entre la clínica y los métodos de diagnóstico entre inmunocompetentes y población con inmunodeficiencia. En cuanto a la clínica, la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 estableció los criterios para sospechar tuberculosis, con la presencia de tos de cualquier duración, fiebre, cansancio y sudoración nocturna más de 3 semanas, lo cual tendrá una sensibilidad del 93% y una especificidad del 36%, con un valor predictivo negativo del 97%. Tenemos que recordar que la tuberculosis extrapulmonar es frecuente si los conteos de CD4 son menores de 200 y son en su orden la tuberculosis ganglionar, pleural, abdominal, pericárdica, miliar y meningea. La radiografía de tórax tendrá un patrón atípico si los conteos de linfocitos CD4 son menores a 200. Incluso muchos casos cursan con radiografías normales y los hallazgos típicos como cavitaciones, infiltrados del lóbulo superior son realmente poco frecuentes cuando los conteos son bajos. En la vaciloscopia debemos de recordar que la sensibilidad alcanza hasta un 30% en pacientes con VIH y tuberculosis, debido a factores como que la tos y la expectoración solamente ocurre en el 15% de pacientes con tuberculosis y VIH. Son poco bacilíferos por no desarrollar cavitaciones y además es frecuente encontrar vaciloscopias negativas si estos recuentos de CD4
son menores a 200. El cultivo para micobacteria es recomendada en todo paciente VIH sintomático respiratorio. Tiene una alta especificidad, pero puede tardar de 4 a 6 semanas. La tuberculina, PPD, no diferencia entre una tuberculosis latente y activa. Su lectura se realiza a las 72 horas y se obtienen mejor resultados si los CD4 son mayores a 200. El IGRA, o prueba de liberación de interferón gamma, tampoco diferencia entre una tuberculosis activa de otra latente. Es un método comparable a la tuberculina, se realiza con una prueba de sangre y su resultado está en pocas horas, pero es de alto costo y poco accesible. Las pruebas moleculares como la PCR, GeneXpert, Genotype, son métodos necesarios en los pacientes con coinfección en todas las formas de tuberculosis. Tienen alta sensibilidad y especificidad, pero no desplazan las pruebas microbiológicas convencionales. Son más útiles en casos de baciloscopia negativa. Incluso ellos pueden detectar resistencias a algunos fármacos. Por último, el antígeno LAM o lipoarabinomanam es una prueba de detección de antígeno LAM en orina. Es más sensible y específica si los linfocitos CD4 son menores a 100 y en caso de tuberculosis diseminada. Recomendaciones en el tratamiento de la coinfección. Los esquemas de tratamiento antirretroviral que debemos de tener en cuenta incluyen 2 inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa, como es el tenofovir entricitabina o el abacavir lamivudina o la sidobudina lamivudina, más un tercer fármaco que puede ser de la familia inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa, como es el efavirenz o como es la nevirapina. También se puede escoger como tercer fármaco la familia de inhibidores de integrasa, ejemplo el raltegravir. Pero debido a las interacciones farmacológicas entre la rifampicina con los inhibidores de proteasa, estos últimos no deben ser escogidos como primera línea. La razón es que la biotransformación por inducción o aceleración que imprime la rifampicina sobre todos los inhibidores de proteasa reduce drásticamente la actividad metabólica de los mismos, como se observa en el cuadro. Para Colombia, las recomendaciones para el tratamiento de la tuberculosis en adultos con coinfección es utilizar dosis fijas de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol en 2 fases, que puede tener una duración estimada de 9 meses. Pero desde que se publicó en el año 2009 las guías de manejo de tratamiento para la tuberculosis por la Organización Mundial de la Salud, estableció en una de sus recomendaciones que los pacientes con tuberculosis que viven con el VIH deben recibir por lo menos la misma duración de tratamiento de la tuberculosis como los pacientes con tuberculosis VIH negativos. Esto debido a que tener un manejo antirretroviral efectivo y que controle la replicación viral disminuirá el riesgo de recaídas por tuberculosis. De esta forma, varios países del continente acogen en sus guías la recomendación de duración de 6 meses del tratamiento antituberculoso. El iniciar el manejo antituberculoso y el tratamiento antirretroviral al mismo tiempo supone un incremento en los riesgos de interacciones farmacológicas y el incremento del riesgo de morbimortalidad por síndrome de reconstitución inmune. Los tiempos de inicio entre los fármacos antituberculosos y antirretrovirales deben programarse según los recuentos de linfocitos CD4, como lo observamos en este cuadro. El manejo antituberculoso consta de una fase intensiva desde el primer día hasta la semana 8ª y una segunda fase de continuación que va hasta el 6º mes, pero solo para tratamiento de tuberculosis extrapulmonar, como en el caso de una tuberculosis meningea, una tuberculosis diseminada, o una radiografía de tórax con cavitaciones o cultivo positivo en el 2º mes de tratamiento,
o un recuento de linfocitos CD4 menor a 100, se recomienda extender la segunda fase por 3 meses más. Ahora, el tratamiento antirretroviral se inicia según el conteo de CD4. Si estos están menores a 50 células o el paciente presenta una enfermedad severa con grave inmunosupresión, como en el caso de anemia severa, caquexia, debe iniciarse el tratamiento antirretroviral a los 14 días después de haber iniciado el manejo antituberculoso. Por su parte, si los recuentos de CD4 son mayores a 50 células y no hay compromiso severo de su estado de inmunodeficiencia, el manejo puede esperar hasta terminar la primera fase intensiva. El esquema más usado y recomendado puede ser la combinación de tenofovir entricitabina, una tableta diaria, más efavirenz, una tableta diaria. La prueba de tuberculina debe ser rutinaria a todos los pacientes viviendo con VIH, independiente de los CD4. Es positivo si la induración tiene un diámetro mayor o igual a 5 milímetros, con una lectura realizada a las 72 horas por personal entrenado. Debe repetirse cada año si el resultado primario es negativo. Se aplica 0.1 mililitros de tuberculina intradérmica en la cara volar del antebrazo izquierdo por convención, usando la tuberculina RT23 para Colombia. Sus resultados serán más confiables con CD4 mayores a 200 y algunas veces se puede repetir la PPD a la semana si el resultado inicial es negativo y se continúa con una sospecha de tuberculosis latente. Sigamos este algoritmo para tuberculosis latente en Colombia. Preguntar a todas las personas si tienen síntomas de tuberculosis según lo establecido por la OMS. Si lo tiene, entonces debe hacerse los estudios necesarios para demostrar el bacilo con las pruebas convencionales y moleculares. Si no hay síntomas, se procede a la realización de la prueba de tuberculina. Con resultado positivo mayor de 5 milímetros se realizará una radiografía de tórax. Si esta es anormal, se estudiará para tuberculosis activa. En cambio, si la radiografía es normal, se iniciará profilaxis para tuberculosis latente. El tratamiento de la tuberculosis latente está indicada en todos los pacientes con VIH, independiente de los recuentos de linfocitos CD4. Es más efectiva la prevención si el paciente ya está con tratamiento antirretroviral y si tiene una PPD positiva. Realmente previene la tuberculosis y salva vidas. En el adulto, la dosis es de 300 miligramos de isoniazida al día. Para Colombia, el tiempo de profilaxis estimado está entre los 6 a los 9 meses en total. Gracias.